Pemex sigue estando en el centro de la noticia. El rescate de la empresa se ha convertido prácticamente en una obsesión del gobierno. El presidente López Obrador dice que ha estado secuestrada por grupos de bandoleros y por la corrupción interna, mientras al mismo tiempo, en el contexto del combate contra el huachicol, el gobernador de Jalisco reclama la falta de abastecimiento en su estado. ¿Cómo y hacia dónde va a sanearse, va a salir Pemex? Hace poco se presentó, la semana pasada, una iniciativa de reforma a la ley de Pemex que concentra las decisiones en el titular de esta empresa, al mismo tiempo que a través de un decreto se permite o se crea un órgano desconcentrado de logística de los combustibles para poder hacer contrataciones sin necesidad de hacer licitaciones. Producto de ello, la compra de pipas para la distribución de la gasolina en tanto se regulariza la situación en el país. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Pemex sigue estando en el centro de la atención y de la noticia en la mayor parte de los medios de este país durante esta semana, en el contexto, por supuesto, de los lamentables hechos del pasado fin de semana allá en Hidalgo. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápido a ver unos datos sobre las reformas al marco regulatorio que se están proponiendo para Pemex, para arrancar acá en nuestro foro con nuestro debate de hoy. El rescate de Pemex es una prioridad del nuevo gobierno. Desde su arranque ha puesto en marcha acciones no solo para sanear sus finanzas del robo de gasolina, también cambios en el marco regulatorio como empresa productiva del Estado o la logística de sus combustibles. Incluso ha exigido a las compañías extranjeras que llegaron con la reforma petrolera que aumenten la producción de barriles de petróleo para mantener las condiciones de contratación. Como parte de las transformaciones en Pemex, el gobierno también presentó un proyecto de decreto para crear un órgano desconcentrado de logística de combustibles, que reduzca las trabas para contratación y licitación de medios de transporte ante crisis como el desabasto de gasolina. ¿Los cambios en Pemex van en el sentido correcto para detener el declive petrolero del país? Posiciones. El presidente López Obrador asegura que Pemex estaba secuestrada por bandoleros, por una pandilla de rufianes, gente sin escrúpulos morales, que cometían corrupción. Vamos a fortalecer a Pemex como empresa estratégica del Estado. Eso va a significar mejorar sus finanzas. 2. México Evalúa ha advertido del riesgo en una reforma a la ley de Pemex, que es una excesiva centralización del poder y proceso de toma de decisiones en la figura del director de Pemex y podría eliminar contrapesos y equilibrios internos en Pemex, que son necesarios para la deliberación sobre asuntos con importantes impactos económicos, sociales y medioambientales, en detrimento de la transparencia e invita a la discrecionalidad y a la corrupción en una sola figura. 3. Alejandra Palacios, presidenta de COFECE, señaló que el gobierno publica un proyecto para crear un nuevo órgano regulador en temas logísticos de petrolíferos. Se publica ahí justamente para que haya consulta pública sobre el tema, pero le ponen exenta de manifestación de impacto regulatorio para que pase fast track, tuiteó Palacios. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Pemex sigue estando en el centro de la atención y la polémica de la opinión pública en los últimos días, en el marco de los graves sucesos que hubo el fin de semana en Hidalgo y en el marco también de la lucha contra el huachicol, que sigue generando desabasto en estados como Jalisco y en ciudades como Monterrey. El presidente López Obrador hizo declaraciones muy fuertes sobre la empresa, hablando de que estaba o había estado secuestrada por bandoleros, por gente sin escrúpulos y a los que llamó también pandilla de rufianes. Como consecuencia de esto, hay una serie de reformas propuestas para rescatar, así dice, a la empresa. Vamos a entrarle a este tema. ¿Va los cambios propuestos en la dirección correcta? ¿Y de qué manera le beneficia o puede ayudar a sanear sus finanzas el combate al huachicol?
dentro del cual la verdad es que casi nadie se opone, solamente saber cómo y de qué manera se va a llevar a cabo. Muchas gracias, Fausto Barajas, como todos los miércoles, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Muchas gracias, Ramsés Pech, un gusto tenerte por acá. Aprovechar que andas en esta ciudad, consultor en economía y energía. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer. Si quieres arrancamos. ¿Cómo ves las declaraciones de la visión que hay detrás, digamos, de las reformas que está proponiendo tanto en la ley de Pemex como a través de decretos para crear órganos descentralizados de logística de combustibles? Yo separo en dos, las declaraciones y lo que debería ser Pemex. Yo creo que las declaraciones parecen fuera de lugar, o sea, porque si son así, pues dónde están esta pandilla de rufianes y dónde los tenemos, ¿no? Porque hacer esas aseveraciones desde la presidencia me parece muy grave. Nadie va a decir que no ha habido corrupción en muchas áreas del gobierno, en diferentes gobiernos y en todas las épocas de este país, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en el contexto de esas, son muy fuertes, porque ya la pregunta es, bueno, ¿y dónde están? ¿No? O sea, la bronca es que sean solo discursivas. Sí, y la segunda... Que se conviertan en parte del discurso, digamos, común. Creo que nadie se puede oponer a hacer más eficiente a Pemex. Yo creo que es como lo del huachicol, y alguien está en contra de que se combata al crimen. Pues claro que no. Lo que se puede combatir lo que se puede diferir es en las formas de hacer, ¿no?, la aplicación o de lograr ciertos objetivos. Creo que ahí es donde el debate debe estar. Eficiente Pemex creo que es un debate que lleva años. Ramsés, que también conoce Pemex, pues eso yo creo que ha sido, pues desde que se nacionalizó Pemex, siempre se ha hablado de eficiencia y que se va a acabar con la corrupción. Y se ha pasado de modelos centrales, descentralizados, desde partir los órganos subsidiarios, volverlos a juntar, volverlos a abrir, que si precios de transferencia, no precios de transferencia, que si mayores atribuciones al director, que si mayores atribuciones al consejo, que si el gobierno corporativo. Y yo creo que ahí tú puedes ir de un modelo a otro, y yo creo que ahí no necesariamente es donde está el problema. Creo que ahorita lo que se está planteando no es la ruta adecuada. O sea, no es desde tu punto de vista la ruta adecuada. O sea, ejemplo, el tema de prácticamente tener al Consejo de Administración como una oficialía de partes, pues me parece que no es la solución. O sea, darle al director atribuciones tan fuertes, pues me parece que no es la solución de concentrar las decisiones en el titular. Y alguien te diría, Pemex. tampoco Pemex ha jalado como está ahorita, como debería o debería ser eficiente, y que sigue habiendo corrupción, ineficiencias. Sí, claro que sí. Yo creo que ha sido más la intervención muchas veces de los presidentes o incluso de los mismos gobiernos a través de los diferentes secretarios en la vida interna de Pemex, lo que ha hecho a veces en momentos de la historia una empresa más eficiente, más efectiva para los objetivos de creación de valor como empresa. Se trata de llevar a una empresa que produzca recursos para la sociedad y no que extraiga recursos de la sociedad en la interferencia de la empresa. Desde nombramientos, en la empresa todo el mundo quiere meterle mano a nombramientos, desde en Campeche todo el mundo quiere proponer gente para subdirecciones, para directores, todo el mundo, ¿no? Y la otra es que mandas, si tú empiezas a analizar los perfiles de los directores, a veces subdirectores, pues es gente sin experiencia en la industria. Para mí, esas deberían ser cosas que deberían ser resueltas antes que estar cambiando modelos, que si le doy más atribuciones al director, que si se las quito, que si quito de 15 miembros del consejo a 10, en fin. Te pongo un ejemplo de consejeros. Cuando ha estado, por ejemplo, en el Consejo de Administración, el subsecretario de Egresos de Hacienda, todo el mundo diría, pues ahí está el secretario de Hacienda, luego está el secretario de Egresos a veces, depende cómo los nombre el presidente, el secretario de Energía, el subsecretario de Hidrocarburos, y si a veces mandan al secretario de Medio Ambiente, en fin. Pero el secretario de Egresos, si mal no recuerdo, el subsecretario de Egresos, que casi no tiene chamba, el de Hacienda. Sí, un poquito, tranquilito. Al menos está o pertenece o es suplente en más de 90 consejos u órganos del gobierno federal. Va desde la Comisión de Pueblos Indígenas, a Caminos y Puentes Federales, a Pemex, a Conagua. Entonces dices, bueno, si el día tiene 365 días, tienes, ¿no?, 50 fines de semana, y pone tú que mejor trabaje todos los días, salvo Navidad, Año Nuevo, y le quites algunos 5 o 10 días, pues el señor se la pasa en consejos de administración o genera el presupuesto de la nación. Entonces, cuando tú ves ese tipo de formas en las que administramos la empresa, las decisiones están partidas, o sea, las decisiones no son propias de un consejo de administración de una empresa bien administrada. Otro tema, si es una empresa que en teoría está destinada a generar valor, pues ahí tienes conflicto de interés. Pues tú estás metiendo a tus secretarios de Estado, por ejemplo,
al sector del medio ambiente, al mismo sector de energía, pues tienen un conflicto de interés con el objetivo propio de una empresa, que es generar valor. Así es. Entonces, no servir al gobierno. El secretario del Medio Ambiente tiene la cachucha de regulador o de creación de valor de la empresa. Entonces, ahí tienes una contradicción, capturada sí, también totalmente. desde el diseño de gobierno corporativo, cómo tienes a la empresa. Yo creo que ese tipo de cosas que deberían estarse discutiendo A más. ver, sí está muy complicado, es complejo el tema, Ramsés. ¿Cómo lo ves tú como especialista en la materia y sobre todo con el conocimiento que tienes desde el lugar, desde Campeche, desde Tabasco, donde por cierto se han ido a vivir los titulares? El titular de Pemex. A ver, la pregunta es la siguiente, y creo que estamos como cuando sales corriendo para ir a buscar las tortillas, vas rapidísimo en la bicicleta ahorita. A ver, hay que hacer un paro ya es justo que Pemex ya paremos. A ver, ¿para qué fue creado Pemex? Es la primera pregunta que hay que hacernos todos nosotros, es ¿para qué fue creado Pemex? Pemex no fue para que ayudemos al presupuesto de egresos cuando no tienen el dinero, vía Pemex se consigan préstamos. Claro. Eso es lo primero que hay que determinar. Justo la postura de... Eso es lo que hay que determinar. Segundo, Pemex fue creado para sacar la materia prima necesaria para que sea transformada y sea generada para crear energía. En este caso, combustibles, lubricantes, gas natural para generar energía eléctrica. Hemos perdido el foco de Pemex y lo hemos politizado, en el sentido de que Pemex se ha convertido en una moneda de cambio transaccional, no en una compañía de generar recursos dentro de un negocio a nivel mundial de hidrocarburos. ¿Por qué te digo esto? A ver, Pemex se debe dedicar solamente, y eso lo digo yo, es exploración, la extracción de hidrocarburos y su transformación. Hasta ahí yo dejaría Pemex. Transformación, dices, refinerías. Refinerías. Porque si nos metemos logística, ya vimos que le dejamos el paquete a Pemex de que tiene que tener una empresa parte privada de seguridad. Y eso Pemex no es un negocio, estar contratando gente armada para estar cuidando los ductos. Eso tiene que dar solo el Estado, porque ahí tienen derecho de vía. Ajá. Petroquímica ya nos dimos cuenta que nos falta la materia prima que es el gas, no lo tenemos. Entonces se pasó esto a la iniciativa privada. Vimos lo de fertilizantes, vimos lo de etileno 21 y todo lo que está generando hoy en día. Pemex tiene que concentrar los próximos 10 años en poder extraer la mayor cantidad de materia prima para que pueda sostener todas las plantas, ya sea de refinación, petroquímica o cualquiera que necesite crudo o gas. Porque si dejamos a Pemex como está hoy en día, que lo queremos que haga todo otra vez, que transporte, que refine, que almacene, que meta el dinero al presupuesto, que contrate un número N de gentes, que se pelee con el sindicato. O sea, la pregunta es, y vuelvo a la primera pregunta, ¿para qué creamos a Pemex entonces? Si lo vamos a utilizar. Pero a ver, la pregunta es, y es con la que abrí con Fausto, ¿los cambios van en la dirección correcta o no? No van todavía en la dirección correcta. ¿Dónde sí, dónde no? Bueno, no va en el sentido que están tratando a Pemex en una forma política, de unificar decisiones unilaterales sin hacer un consenso técnico operativo de cada decisión que se vaya a tener. Pemex no es una empresa política, no todos los que hemos trabajado, hemos dado servicios o lo que han estado, es unas decisiones políticas, es una decisión técnica. La industria de hidrocarburos se basa en dinero, riesgos y consecuencias de las malas decisiones que se tengan. Como una empresa, como cualquier empresa que quiere ser rentable. Entonces, los consejos se crean no solo para tener cuidado, sino para que el individuo que tenga la decisión se le pueda dar la mejor experiencia y tome las decisiones correctas para la empresa. El consejo no fue creado para hostigar, buscar culpables, sino es para las mejores experiencias que se tienen en la industria, le pueden ayudar a tomar la mejor decisión al que tiene la administración. Así trabajan las empresas. Un consejo fue creado para eso. Entonces, ahora, si queremos tener decisiones unilaterales, tenemos que asumir las consecuencias de cualquier mala decisión que pudiéramos tomar por no tener la experiencia correcta, la consecuencia económica, la consecuencia ambiental, la consecuencia de seguridad, y debemos de entender que estamos en un entorno en la industria de la población, como ya lo vimos en estos días con lo que acaba de suceder. Entonces, Pemex, vuelvo y repito, como acabamos de comentar, tiene un consejo que está el secretario de Energía, están todos los demás. Consejo de Administración. Consejo de Administración. Pero el consejo que lleva mayor peso es el consejo interno que tiene Pemex, como cualquier empresa.
Y ese consejo debe estar avalado y debe tener gente, tanto que sepan de finanzas, técnicos, sepan de la parte ambiental y sobre todo que puedan darle la mejor iniciativa. Y hay algo que me está causando mucho ruido, se han hecho los planes de negocios que le ponen a Pemex por ley, que tienen que estar haciéndolos, pero yo no he estado revisando los planes, pero no veo un plan de largo plazo. Estamos viendo planes de producir 2.4 millones. Como en Francia, ¿no? Así es. Sí. Planes quinquenales, ¿no? Sí, y por ejemplo ahorita me está preocupando mucho, por ejemplo, la cuenca de Burgos. La cuenca de Burgos va a tener un inconveniente que si se deja de producir gas, se hizo una inversión de más de 1.200 millones de dólares para 6 criogénicas. Y esas 6 criogénicas están trabajando casi al 40%, 45% de su capacidad. Si llegan a bajar de ese porcentaje abajo del 30% y no hay materia prima, ya quiero ver esa inversión dónde va a quedar. A mí Pemex sigue siendo centro de la atención. Es una empresa fundamental, estratégica de este país, pero Fausto Barajas, antes de irnos al corte, lo decíamos, a ver, generalmente solemos pensar, decir que falta planeación, que faltan recursos, que se politiza el trabajo y luego cuando estallan crisis como la de este fin de semana en Hidalgo, decimos es que se abandonaron las instalaciones, se han deteriorado. ¿Qué ves frente a este panorama que no es nuevo, lo hemos escuchado en varios momentos? ¿Qué ves de nuevo en el actual gobierno o en las estrategias de recuperación o relanzamiento de Pemex del actual gobierno? Mira, a ver, yo no veo mucho y sí preocupa el tema, por ejemplo, las iniciativas de darle más facultades al director general. Y entiendo un poco el discurso, lo que deben decir, a Pemex se le ha ido llenando de órganos, vamos a decir, burocráticos, ¿no? El consejo, los comités. Que entorpecen la eficacia. Que entorpecen la toma de decisiones. Y entonces tú hablas con gente que estuvo en Pemex en los años 70 y 80, en la época de Díaz Serrano, decían, antes un director le decía a Ramsés, haz el ducto de aquí para allá, y entonces a los 3 días empezaban a hacerlo. Y entonces la gente habla como si debiera ser una época en dorada, edad de oro, ¿no? Ajá. Entonces, y a lo mejor dices, ok, bueno, sí, fue cuando se descubrió Cantarell, entonces tenías abundancia de petróleo, ¿no? Podías, pero también vino una crisis de petróleo que también por malas decisiones, pues ve dónde nos llevó como país, ¿no? Una crisis económica fuertísima. Tal cual. Entonces tú, ese discurso vende y se vuelve atractivo y dicen, bueno, ¿y dónde está el problema? Que el director tenga más facultades, porque hoy tiene que ir a tocar. Y eso es cierto. O sea, Pemex, como empresa, tiene tiene que hacer más de 10 reportes de auditoría, le tiene que rendir cuentas al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Energía, y así tiene que ser la visita como de las 20 que hace el director de Pemex. Entonces lo que dicen es súper ineficiente. Claro que es ineficiente, porque todo mundo quiere meterle A ver, pero mano a entonces digamos que hay como dos modelos. Uno, el que pugna por mayores equilibrios internos, mayores mecanismos de control para evitar la corrupción, bla, bla, bla. Mientras otro, quizá el de la nostalgia de los 70s, como acaba de decir Fausto, lo que está diciendo es, a ver, señores, eficacia. Necesitamos directores que tomen decisiones, incluso que puedan hacer contrataciones sin licitaciones, que ese es el otro decreto que envía el gobierno a través de la Secretaría, la posibilidad de contratar directamente, por ejemplo, o licitar pipas que se necesiten para la logística y distribución de gasolina sin tener que meternos en los líos de licitación. ¿Cuál de los dos, Ramsés? La pregunta sería esa. Cuando tú contratas un servicio, se está basado ya no tanto en la parte económica, sino en la parte técnica. Ajá. Es decir, técnicamente cumple con las especificaciones que yo requiero para este proceso o esta operación. Y el siguiente sentido es, ¿quién va a decidir que se pueda hacer una invitación restringida, cuando menos 3, o una asignación directa, que sepa y tenga el conocimiento adecuado del proceso que se requiere? Ajá. No es lo mismo rentar un equipo de perforación, no es lo mismo construir una refinería, no es lo mismo construir un ducto. Cada proceso de la industria de carburos tiene un proceso, tiene un protocolo y tiene un costo técnico que se tiene que evaluar y tiene que estar basado en la experiencia de los individuos que van a necesitar el servicio, el producto o el equipo que van a movilizar. O sea, más allá del modelo, lo que tiene que haber en el fondo es la salida de los criterios políticos y que se privilegien los razonamientos técnicos. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que tenemos en la práctica? Una red de ductos que es ampliamente vulnerable,
que no está resuelto cómo van a cuidarla, si, como decía, si es Pemex o si es las fuerzas del orden, que tampoco creo que tengan capacidad como para cubrir tanto, junto con otros 70,000 problemas que hay sobre seguridad. Y al mismo tiempo, hoy Pemex está llevando la gasolina a través de pipas a los estados en lo que dura el asunto lo más ineficiente y lo más peligroso. ¿A dónde vamos con esto? No, a ver, yo creo que ahí también, mezclando cosas. Tú creas, por ejemplo, otra compañía o división de logística, creo que es un error brutal. ¿Por qué? Porque eso no es las funciones o el objetivo de una empresa de petróleo. Te doy otros dos ejemplos. Pemex tiene servicios médicos. ¿Qué petrolera tiene en el mundo servicios médicos? Y déjame tú decir, bueno, sí, nada más que los servicios médicos de Pemex son los terceros más grandes del país. Y los mejores. Después del IMSS y el ISSSTE, y más grandes que los que tienen las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, wow. ¿Quién tiene servicios médicos ahí? Con el costo que implica. Claro, buen servicio, sin embargo, no es una función primaria de la empresa. No, bueno, parece una institución que logró el estado de bienestar antes que el resto del país. La unidad de perforación que tiene. La unidad de perforación tiene más de 10,000 empleados. Servicios médicos tiene más de 15,000, entre enfermeros y médicos. Tienes más de 10,000 en la unidad de perforación. Las empresas más eficientes en el mundo subcontratan esos servicios, que tienes empresas como Schlumberger, que contrata Exxon para que le hagan el trabajo, para no tenerlo metido en la panza y hacerlas más eficientes. Entonces, cuando dices el objetivo de Pemex, dice Ramsés, es producir, ¿sí? O sacar el hidrocarburo que tienes, sí, a los mejores costos de manera eficiente para que genere recursos para la sociedad y valor agregado. No es sacar el petróleo al costo que sea, que es lo que de repente se nos olvida. De repente puedes tener refinerías, ¿no?, operando, sí, porque, o disque operando con más de 3,000 empleados, cuando las refinerías modernas pues te pueden operar con 200 o 300 empleados. Con porque por cierto no es renovable, ¿no? Es un recurso. Entonces, cuando ves eso y tienes la otra lista, a ver, el tema del Consejo de Administración o la práctica de gobierno corporativo. Francia, y de las mejores prácticas de la OECD, te diría que tiene Francia, cómo selecciona a sus consejeros dentro de las empresas paraestatales, donde tiene, digamos, propiedad. No tiene una oficina dentro del gobierno francés, dentro de la oficina del presidente, que lo que hacen es tener con prácticas profesionales, seleccionar a sus consejeros independientes, que eso sería una buena recomendación o una buena propuesta de práctica del gobierno. Decías, oye, te pasa en Conagua, te pasa en Capufe, te pasa en Pemex, te pasa en CFE, que debería haber criterios homogéneos en la selección de los consejeros del gobierno. Y otra, debería ser mucho más riguroso en los mandos gerenciales de tus empresas. O sea, realmente un director de Pemex, el último que ha salido, que digas, viene de carrera petrolera, yo creo que tiene años. O sea, si has tenido directores que han salido, que estuvieron, bueno, el director de administración, ¿no?, que fue Carlos Treviño, tienes a Suárez Copel, que fue director de finanzas, o a Luis Ramírez, que fue director de exploración y producción, pero típicamente alguien que venga del semillero de Pemex, creo que hace años no tienes un director. Y porque además lo hemos visto justo al calor de las crisis de la gasolina de las últimas semanas, Ramsés. A ver, algo está pasando y por donde se le mire de deficiencias en Pemex para que entre el 4 y el 6% de la producción de gasolina sea robada. Y luego algo está pasando cuando, pues lo hemos visto también, el nivel de vulnerabilidad que tenemos cuando un ducto como el que viene a Azcapotzalco revienta. Nos ponen en jaque. No es que estamos en jaque, estamos en una inmersión que estamos en shock, porque no estamos entendiendo que el 76% de los petrolíferos en nuestro país se mueven por ductos, ¿sale? Sí. Y solo el 12% por autotanques. ¿Qué nos indica esto? Que cuando hablamos por ductos, estamos hablando de ductos que datan de más de 30, 40 años. No significa que vas a cambiar los 300 kilómetros de ducto, sino tienes que hacer una inspección tanto visual como de instrumentación que se realiza en la parte interna de cada uno de los ductos, como han dicho el director de Pemex de la corrida de diablos que se realiza. Pero todo esto genera dinero y se necesita tener bastante dinero para presupuesto. Presupuesto. ¿Qué es lo que sucede nosotros? Es, por ejemplo, a logística le dieron este año casi 890 millones de pesos entre mantenimiento y infraestructura, que está en el presupuesto 2019. 890 millones de pesos lo divido entre 20, estamos hablando de 40 millones de pesos. ¿Para qué me sirve eso? Pues para nada.
La pregunta ¿es negocio para Pemex la logística? Ya nos dimos que le están dando un presupuesto bajo. Bueno, ¿es de interés público y de seguridad estratégica del país? Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer para asegurar la estrategia de ese sentido? Y por ejemplo, lo que están creando, lo de la empresa esta nueva que están tratando de ver, que es un tipo Senagas, lo que quieren crear. Yo estaría de acuerdo, sí, siempre y cuando... La distribución, quieres decir. La logística para cuidar logística de combustibles. Los combustibles, cuidar los ductos. Estaría de acuerdo siempre y cuando saquen a Pemex de la responsabilidad del monitoreo de eso. ¿Por qué lo digo esto? A ver, hemos visto, y eso lo he aprendido mucho por varias partes que he ido en el mundo, es las cuestiones, los militares, tenemos la figura en nuestra mente de aquel individuo que tiene un uniforme verde y un rifle. Y está parado. Okay. Hay que entender que ellos también tienen carreras de ingeniería, tienen carreras de logística porque mueven bastante infraestructura y tienen carreras que son afines a la industria también de hidrocarburos. Muchos de nosotros soy ingeniero químico, hay ingenieros mecánicos, electromecánicos y están metidos en la industria de hidrocarburos. La mayoría de la tecnología que se utiliza en el mundo en la industria de hidrocarburos proviene de tecnología militar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la nueva empresa que va a ser un tipo Senagas debe estar incluido la parte militar con conocimiento de causa de ingenieros, uno, el Estado... Militar dentro, o sea, militarizar también ese desconcentrado. No es militarizar, es ayudar al monitoreo con las carreras afines que tienen. ¿Por qué? Porque si tú pones a gente de Pemex otra vez dentro de esto, la vuelves vulnerable. Ya lo vimos que se vuelven vulnerables. Pero a ver, ahí sí me quedo un poco espantado, porque imagínate, vas a tener los militares, los quieres meter a la seguridad pública, los quieres poner a hacer el aeropuerto de Santa Lucía, los quieres poner a monitorear los atentados contra los ductos que pueda haber del huachicoleo. Pero la pregunta es que te hago yo, ¿quién pones? ¿Y qué hace? ¿A quién pones? Bueno, a ver, de acuerdo, pero la primera es, ¿y ellos pueden con todo eso? ¿Vamos a militarizar todas esas funciones? No, pero no, yo no estoy diciendo militarizar. Yo estoy diciendo es... Involucrarlos. Yo estoy diciendo ellos tienen... Cumplan funciones. Ellos tienen carreras afines que pueden ser utilizados y ellos tienen un alto rango hacia la institución, que en un momento dado no sean vulnerables, como la gente de Pemex que hoy en día no nos dicen toda la película. ¿Cuántos de los que están dentro de Pemex son vulnerables de que puedan ser no solo extorsionados, sino que sean puestos en riesgo su familia? A ver, y que muchos de ellos participen en el negocio y son los que los están dando los pitazos a los guachicoleros de afuera. Entonces, lo que hay que ver es cómo, no estoy hablando de una propuesta de militarización, estoy hablando de una propuesta de los individuos que tengan el conocimiento y que tengan un alto valor cívico. Yo creo que los militares tienen un valor cívico, que puedan estar dentro de este proceso e ir haciendo una cadena de monitoreo, porque el transporte de petrolíferos es de una estrategia del país, porque si se rompe el ducto otra vez de Tuxpan, ¿qué hacemos? Ahorita regresamos a eso. ¿Cómo se recuperó el ducto de Tuxpan? Pero antes conocer tu opinión sobre si pueden con todo esto. Vamos a la recta final del programa. Pemex. El tema es, estamos viendo la vulnerabilidad que tiene. Si ahora vas a involucrar, como señalaba Ramsés, a los militares, por ejemplo en el monitoreo, pues se van a dar abasto. Mira, yo creo que Pemex hoy hace monitoreo a través del SCADA y a través de lo que se llaman los diablos ceros instrumentados y de los anillos que van por afuera. Hoy digamos que es monitoreo, entonces la gente de Pemex estaba metida dentro. Sí, a ver, y en el sector privado también, en las empresas, hay robos sin armas. Sí, claro. Perseguir el delito no es un tema de Pemex, denunciarlo sí, y Pemex lo hace. O sea, también hay que llevar unas cosas claras. O sea, Pemex sí tiene problemas, pero también es una gran empresa, ¿no? Del Estado mexicano. A ver, Pemex no puede, o sea, él puede avisar y decir a la PGR, al municipio, al gobernador, detecté esto. Pero no pueden... Y Pemex denunciar adentro, sí, que lo hace. No tiene capacidad. Pero es un problema, yo creo que, a ver, no necesariamente Pemex. Es un problema de lo que hemos hablado del crimen organizado en el país. O sea, están metidos en secuestro, controlan municipios, controlan el combustible, que es un gran negocio. Entonces, yo creo que es un tema más allá de Pemex. O sea, debería monitorear. Yo creo que Pemex monitorea y sabe bien dónde están las cosas. Yo creo que el gobierno, de sus funciones, que es la de garantizar la seguridad y el Estado de Derecho, debería tener mayores capacidades. Es como lo que pasó ahorita en Hidalgo. ¿Qué sucede? ¿Quién es responsabilidad de haber previsto esto? ¿El gobernador, el presidente municipal? Me queda un minuto y te diría, a partir de lo que dice Fausto, si coincides o no,
¿Lo están entendiendo los nuevos funcionarios de Pemex, Ramsés? Más bien, no los que lo están entendiendo, sino el inconveniente es, tú ya eres el administrador de ahorita, de esta empresa. Ya lo que sucedió atrás, ya no lo vas a poder remediar. Hay que ver el presente. Es, ¿cómo voy a hacer ahora que yo soy el operador que funcione esto? Porque vamos a tener altos riesgos de algo que posiblemente no se hizo atrás. Bueno, pues esperemos que se estén haciendo las preguntas correctas. Yo ya me voy. Ramsés Pech, muchas gracias, especialista en asuntos de energía y economía. Muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Un placer. Fausto Barajas, como todos los miércoles, un placer haberte tenido. Nos vemos aquí el próximo mañana jueves a las 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Adiós.